Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 en Santiago de los Caballeros en Star Cable y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, crisis en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra más vieja casa de altos estudios y la primada de América. Tenemos dos invitados especiales, a los doctores Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAS, y al doctor Mauro Canario, profesor y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Adelante. Gracias por permanecer a partir de ahora. Como anunciamos, tenemos los doctores Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, y el doctor Mauro Canario, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y exdecano de esa misma facultad. Bueno, a uno no le gustaría hablar de una institución tan querida y que tanto ha aportado a la sociedad dominicana como la UAS con la palabra crisis, pero hay cosas que no se pueden ocultar, hay una crisis, ya sea por la parte económica, que el propio rector Iván Grullón ha dicho que hace falta dinero, como por las denuncias que han hecho profesores que dicen que hay cosas que no se administran como se debe en la UAS o que hay asuntos pendientes por resolver. Ahora mismo hay un reclamo de los profesores por mejores condiciones laborales. Entonces me gustaría que ustedes nos ayuden a entender qué está ocurriendo en nuestra UAS, si me permiten decir así. Bueno, la universidad, saludo. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que esta es su casa y sí, para el doctor también. ¿Cómo no? La UAS es una institución compleja, porque si ustedes analizan, sobre todo después del movimiento renovador, ha estado inmersa en crisis permanente por diferentes factores. Ustedes recuerdan en los 12 años de Balaguer. La lucha por el medio millón. La lucha por el medio millón. Que sonaba mucho dinero en esos años. Sí, era mucho dinero, pero en realidad el déficit y la poca asignación que le asigna el Estado, salvo algunos gobiernos, ha sido un factor importante de crisis en la universidad. Les decía que en los 12 años de Balaguer, bueno, la coyuntura política, el contexto de ese momento, ¿no? Produjo una serie de situaciones donde la UAS era asediada, no solo económicamente, sino también políticamente, porque era el espacio de las izquierdas. Llegó a ser hasta invadida con tanques. No, en varias ocasiones fue intervenida. La última vez, recuerde, fue en el 1977. Y la situación económica, por supuesto, pero siempre fue un espacio donde los sectores progresistas tenían en cierto modo refugio, porque la UAS se constituyó en la conciencia crítica de la sociedad, un espacio de libertad, un espacio democrático que sirvió de paradigma, ¿no?, a la sociedad en muchos aspectos de avance y de desarrollo. Pero en la coyuntura actual la situación es similar, pero con factores diferentes. Ciertamente hay una crisis económica. Los gobiernos no cumplen con lo que establece la ley, tanto la 5778 como la ley que crea el sistema de educación superior. Es un 5%. Es el 5%. En esta última ley, para las universidades públicas,
pero los gobiernos ninguno cumplen con eso, porque tampoco cumplen con la asignación del Poder Judicial, tampoco cumplen con la asignación de los ayuntamientos. Y aquí, lamentablemente, la debilidad institucional produce esas situaciones que impactan a muchas instituciones. Entonces tenemos, de la sociedad. está claro que hay un problema de carencia de fondos, de recursos. Correcto. Esa es una. Ese es un factor. Por otro lado también veo que hay un movimiento dentro de la UAS que denuncia que hay deficiencias administrativas, para no ponerle otro nombre, porque algunos hablan hasta de corrupción dentro de la UAS. ¿Qué tanto es verdad esto o qué es lo cierto? La UAS responde al modelo del movimiento renovador. Y como todo ente vivo, necesita renovarse, necesita cambiar. Y nosotros entendemos que la universidad debe de dar un giro en muchos de lo que son las vertientes. ¿Cambio de administración? No solo cambio de administración, y esa administración que llegue debe de tener una visión y hacer conciencia de la necesidad de cambios, de reencauzar la universidad, porque la institución tiene sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades. Y yo soy de lo que entiende que la UAS tiene mucho más fortaleza que debilidades, mucho más luces que sombras. Internamente hay situaciones que hay que corregir, distorsiones que muchas veces a nivel público se magnifican, pero que ciertamente existen, porque si uno no reconoce los problemas de que adolecen, nunca pero la le va a buscar regularmente solución. es verdad, puede ser que un medio o cualquier sector magnifique, pero proceden de adentro las denuncias. No estoy de acuerdo. Recientemente incluso se hizo público un audio de una conversación de rector con un empleado de transportación, y eso como que espantó un poquito, ¿no? Porque reconociéndose que hay crisis, entonces se hablaba de una promesa de nombramiento y una cosa, ¿no? Bueno, primeramente la gracias por la invitación, ¿verdad? Que hace días que se quería materializar, finalmente estamos aquí. Fíjate, el término crisis a nosotros no nos preocupa mucho, porque los grandes proyectos que se han dado en el mundo de transformación y de desarrollo, por lo regular, están antecedidos por una crisis. Incluso el ser humano, cuando un niño va a nacer del claustro materno, es producto de una crisis, para que entonces pueda darse el parto. Está precedido de dolor. Claro, eso es producto de una crisis también. Ahora bien, mucha gente quiere tipificar la crisis de la universidad, le llaman así, como queriendo dar a entender que dentro de la sociedad dominicana la UAS es que tiene el problema. No, nosotros no dejamos de entender que hay que tomar medidas, ¿verdad? Que hay que mejorar los procesos de gestión académica, de gestión de los procesos investigativos, de todo en sentido general. Ahora bien, tenemos nosotros que entender que la sociedad dominicana está en crisis y que muchos de los aspectos problemáticos que están en la universidad son producto de una crisis general de la sociedad. Si tú analizas, por ejemplo, cuál de las instituciones de la sociedad dominicana puede decir ahora mismo que no está en crisis. Sin embargo, nosotros vemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debe tener el 5% del presupuesto del Estado de la Nación en función de la Ley de Autonomía Universitaria, la Ley 5778, nunca se le ha asignado ese presupuesto. Pero la universidad nunca ha dejado de funcionar por eso. Aún así, ha estado haciendo... Profesor Maura, ¿cuánto asciende en estos momentos el presupuesto de la UAS anual? Bueno, nosotros estamos recibiendo unos 7.900 millones de pesos. Al año. Sí, y se espera... Si fuera el 5%, eso pasaría de 200.000 millones Pero de pesos. claro, y se plantea que para el 2018 debe estar en unos 9.026 millones de pesos. Falta mucho todavía. Falta mucho. Sin embargo, la UAS tiene representación en 22 prácticamente provincias de este país, e incluso yo te puedo decir a ti que con todo y que se dice de la crisis universitaria, el nivel político, cuando se tiene que expresar y cuando quiere llevar niveles de satisfacción al electorado nacional y a la población,
lo que le ofrecen es una extensión de la UAS. Extensión de la UAS. Se toman atribuciones que no le corresponden a esos políticos, porque eso corresponde a los académicos. Pero tú sabes por qué. Eso haciendo porque política. ellos saben muy bien que la única esperanza que tiene la población y la juventud de la República Dominicana de poder insertarse en la vida social y productiva de este país, entiéndase, alcanzar la movilidad social, es a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque nosotros tenemos que recordar, y es bueno recordárselo a ciertas personas, incluso egresados de la UAS, que en ocasiones son los que hacen causa común con personas que desde afuera atentan contra la universidad. Hay que recordarle que la universidad es más antigua que el país, número uno, y que en cada uno de los estadios de progreso de este país ha estado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes forman los recursos humanos para todos los sectores de la vida nacional, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, e incluso para las universidades privadas, la mayoría de los profesores y de investigadores provienen también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro, profesor, eso se entiende porque las otras no existían hasta hace relativamente poco tiempo. Pero ya existen. Sí, pero bueno, por eso la mayoría, por ejemplo, ¿qué le pongo yo? Sí. INTEC, que es una academia que ya se ha ido ganando su espacio, la mayoría en ciencias sociales, por ejemplo, son profesores provenientes de la UAS. Perfecto. Yo lo que lamento en muchos casos es que la UAS haya perdido a esos profesores y que se han ido a INTEC. No, porque no es que lo ha perdido. En realidad la UAS forma los recursos humanos que requiere el país porque es la universidad. No, pero yo digo porque muchos eran académicos que estaban casi exclusivamente en la UAS. Bueno, y se han ido pero también se han formado nuevos académicos de mucho prestigio y también tenemos profesores formados con doctorado a nivel internacional que se están formando también. Entonces la universidad ha estado dando respuestas. Fíjate, por ejemplo, que en muchísimas áreas prioritarias de este país, pero que no están relacionadas con la producción económica, no la forman las universidades privadas, sino el UAS. Por ejemplo, ¿quiénes forman los agrónomos ahora mismo en República Dominicana? ¿Quiénes forman la carrera de zootecnia, por ejemplo, en biología, en fisiología, en sociología, en enfermería? Son carreras que el país la necesita, pero que no están sustentadas por una posibilidad del mercado de trabajo de manera importante. Sin embargo, la UAS sigue asumiendo esa responsabilidad y esa representación que tiene todo el país y esos nuevos edificios que tiene todo el país es con el mismo presupuesto, lo que quiere decir que aquí cuando se analice con criterio y de forma desapasionada, vamos a ver el modelo de gestión que ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No por esto queremos dejar de entender que hay deficiencia en materia de transparencia y en materia de gestión. Pero si tú lo analizas en el contexto general del país, los problemas de la UAS son mínimos para lo que está aconteciendo. Y dicho sea de paso, se le está buscando respuesta. Y ahora en una nueva gestión universitaria, ya nosotros tenemos, como parte del equipo de la maestra Emma Polanco, que va a ser la próxima rectora de la universidad, ya nosotros tenemos los estudios de los diferentes ejes de la universidad discutidos con los profesores, con la familia universitaria, con los empleados y con los estudiantes a nivel nacional, de manera tal que si bien es cierto que hay problemas, también es cierto de que la universidad ha estado también creando las soluciones a esos problemas y van a comenzar a implementarse a partir de una nueva gestión. El profesor Medina quería decir también. Sí, la UAS, como toda institución social, una institución pública, que es un patrimonio del pueblo dominicano, porque quizás y sin quizás, la UAS es el factor de movilidad social más importante que tiene la sociedad dominicana. En la UAS estudian alrededor de 200.000 estudiantes, y si no es por la existencia de la UAS, no fuera posible accesar a la educación superior. Todos conocemos lo costosa que es la educación superior. De manera que la UAS ha jugado un rol determinante en la sociedad dominicana para el desarrollo de nuestro país. ¿Eso quiere decir que no tengamos falla? Claro que la tenemos, porque yo les decía hace un momento que es una institución que tiene que readecuarse, tiene que estar acorde con los cambios que se producen en el mundo, en la sociedad. Vivimos en un mundo globalizado y
esos cambios, todas esas transformaciones, nuevos paradigmas, impactan en nuestra institución. Profesor, y eso usted me necesariamente... decía un dato sí. perdón, usted me dijo cuando comenzamos que, bueno, los valores del movimiento renovador, Correcto. ya hace más de 50 años de eso. Exacto. ¿Cuáles circunstancias usted piensa que han llevado a que quizás lo que significó ese movimiento en el relanzamiento de la universidad, en darle la autonomía, en la apertura, ¿cuáles circunstancias hacen que en este momento quizás se tenga que revisar, como ustedes dicen, los factores que ustedes entienden que haya que revisar o las cosas que haya que mejorar? ¿Cuáles son esos puntos negativos a mejorar en la UAS en estos momentos? El movimiento renovador fue un movimiento progresista, producto fundamentalmente de la Guerra de Abril. La universidad antes era un espacio como institución pública, pero con el movimiento renovador, la existencia del cogobierno, respondiendo al movimiento de Córdoba. De eso fue después de la Guerra de Abril, 1966. No, y el país había salido de la dictadura. Exactamente. Y se abrió ese espacio democrático al servicio de los sectores progresistas y se abrió la institución también para todo el mundo, como una institución donde todos los sectores podían accesar a la educación superior. Pero como todo ente requiere de cambios, como yo decía al principio, de renovación, y nada permanece estático, porque la sociedad ha cambiado. Le pido por favor que me permitan que vayamos a una pausa. Cuando retornemos, para darle a usted, profesor Medina, la palabra, y que entremos en detalle sobre esos cambios necesarios que ustedes han mencionado, para que entremos en detalle en cuáles áreas se deben poner en marcha. Adelante, señor director. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más antigua casa de altos estudios de República Dominicana y primaria de América. Estamos conversando con los profesores, el doctor Antonio Medina, que es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAS, y que en el equipo de la profesora Emma Polanco, que aspira a la rectoría, él está también corriendo por la posición de vicerrector de extensión, ¿cierto? Correcto, correcto. Y el doctor Mauro Canario, que fue decano ya de la Facultad de Ciencias de la Salud, es profesor en esa facultad y que en estos momentos aspira a la vicerrectoría, ¿cómo es que se llama? De investigación y posgrado. De investigación y posgrado, una vicerrectoría importante esa. Así es. Entonces, bueno, el profesor Medina tenía la palabra antes que fuéramos a la pausa, que nos hicieran la seña, para que entremos en detalle de los puntos que ustedes piensan, ustedes como académicos y como parte del equipo de la profesora Emma Polanco, que deben ser mejorados en la UAS, cosas que hay que corregir o quizás áreas nuevas que hay que quizás crear, no sé, para relanzar la UAS, para que la UAS se adecue a los nuevos tiempos. Son muchos aspectos. La UAS como institución descansa en 3 ejes fundamentales: docencia, investigación y extensión. Y de ahí se deriva todo el accionar de la universidad. El sistema y el modelo universitario al que corresponde la UAS, en cierto modo y en muchos aspectos, ya ha quedado atrasado y necesita profundas revisiones en el contexto, como le decía, de las transformaciones y cambios que se dan en la sociedad. Veamos, por ejemplo, en el aspecto docencia. La UAS tiene que revisar su oferta curricular para ofertar carreras que estén en correspondencia con las necesidades nacionales. Nosotros tenemos presencia a nivel nacional prácticamente en todo el país. En todo el país. ¿Cuántas? No, ya no se dice extensiones. Bueno, hay recintos, centros y subcentros. Bien. Nosotros tenemos en 18
18 recintos, centros y subcentros en todas las regiones y, por supuesto, la sede principal. ¿Qué carreras se ofertan en muchos de esos centros? Lo que es la revisión del currículo es una necesidad y se ha estado en ese proceso en muchas o casi en todas las facultades. Están, digamos, revisando sus planes de estudio, readecuándolo a las nuevas realidades. Y es un proceso positivo que se da en la universidad. Lo mismo que la actualización de los programas de las asignaturas, porque, por ejemplo, en el campo que yo estoy relacionado, que es el derecho, las leyes, las transformaciones en el sistema jurídico tienen que repercutir y reflejarse en las asignaturas y, por supuesto, en el plan de estudio de la carrera de Derecho. Nosotros estamos ahora terminando un proceso de revisión del plan de estudio de la carrera de Derecho, contemplando una serie de asignaturas importantes que se corresponden con los nuevos paradigmas que se dan en la sociedad y particularmente en el campo de las ciencias jurídicas. Pero a nivel general, ese proceso tiene que producirse. Lo que es la revisión de todas las carreras que se están impartiendo, pero además la oferta nueva que tiene que venir en función de las necesidades y de las pertinencias. Pero la UAS ha ido incorporando las carreras nuevas. Por ejemplo, todo esto de informática se estudia. No, nosotros la tenemos, la tenemos. Pero el factor falta de recursos también impacta negativamente. Por ejemplo, en el cuarto nivel, nosotros hemos avanzado enormemente la universidad. Quizás somos una institución que en materia de programas de maestría, no tanto de doctorado, porque ahí todavía estamos flojos y hay que desarrollar ese campo, jugamos un rol muy importante. Por ejemplo, en Derecho nosotros tenemos maestría y estamos formando los principales operadores del sistema en todas las áreas del derecho. Y así ocurre en la ciencia de la salud, medicina y en otras áreas, en economía, en agronomía. O sea que en ese campo la universidad ha avanzado bastante. Profesor, los programas de estudio, ¿ustedes tienen una programación para cada cierto ciclo revisarlos, o eso depende de cada facultad o de cada Bueno, se supone carrera? que mínimo cada 5 años deben ser revisados. Deben de ser revisados los planes de estudio. Claro, unas facultades lo hacen antes, otros después, porque es un proceso permanente de revisión, sobre todo en esa vorágine de cambio, de transformación que se da en el mundo, con todos estos procesos que son tan rápidos que no son asimilados así de forma tan urgente. Entonces eso es parte de la propuesta programática del equipo de la nosotros tenemos en muchísimos otros aspectos, por ejemplo, el desarrollo de la investigación. La UAS es la institución que más investiga, pero ahí todavía requerimos de ampliar y de profundizar. Eso se lleva dinero. Eso se lleva muchos recursos. Déjame aclararte un poquito de la investigación. Profesor Mauro. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cada campo del conocimiento tiene su propia dinámica. Entonces, en función de la celeridad con que se da la producción de conocimiento, la invención tecnológica, se van readecuando los planes de estudio y la oferta curricular en las diferentes carreras. Nosotros somos la Universidad del Estado. Al ser la Universidad del Estado, nosotros tenemos que acompañar al país en todas las expectativas, planes, proyectos y programas de desarrollo a nivel nacional. En ese sentido, la revisión y el rediseño curricular por asignatura obedece a la propia necesidad de que nos plantea el país. Porque puede ser que estemos formando médicos y estamos dando salida o cumpliendo con la cantidad que se espera. Pero bueno,
pero nosotros estamos produciendo el médico en función del perfil del egresado que requiere el país. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ir revisando, y de hecho lo estamos revisando en todas las carreras. Eso es el aspecto. Ustedes consultan, por ejemplo, se supone que todo profesional, estamos en una economía de mercado, claro, que tiene que tener un área de trabajo. Claro. Ustedes consultan con sectores tanto del Estado como del sector privado de la producción para tantear cuáles son las necesidades de la sociedad. No tanto como debería ser lo deseado. Sin embargo, hay iniciativas, justamente en los planes que nosotros tenemos para una nueva gestión, de vincular más la universidad a la sociedad y a las diferentes esferas de la sociedad productiva, social, tecnológica, científica y cultural del país. Todo esto tiene que ver con la transformación académica. Ahora bien, en lo que respecta a investigación, nosotros estamos todavía, necesitamos más desarrollo en materia de investigación, aun cuando la institución que gana el mayor número de proyectos de los fondos CID del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aún con las precariedades en materia de inversión. ¿Cuáles de las facultades que más proyectos de investigación? Ciencia, entre ellas la Facultad de Ciencia, pero hay un renacer, ¿verdad? Hay un relanzamiento de diferentes iniciativas de faculdades. ¿En la Facultad de Ciencia estudian los biólogos? Los ingenieros biólogos, físicos, matemáticos, microbiología, o sea, las áreas de las ciencias básicas. Y ciencias duras. De las ciencias duras, de las ciencias duras. Entonces, fíjate, esa es la parte química, de investigación. Y en la parte también de extensión, entonces está la vinculación con las diferentes instituciones del Estado y también con las provincias. De ahí es que los centros regionales, los recintos y centros universitarios regionales tienen que hacer conexiones con las instituciones de la comunidad. Y eso se está armando de esa manera para una próxima gestión, nosotros poder relanzar todo esto y entonces poder contribuir mayormente al desarrollo de las comunidades. Eso es básico. También viene la internacionalización de la educación superior, porque resulta que para nosotros poder desarrollar la ciencia, la invención tecnológica, la invención y todo este aspecto de proyectos que generen patentes y que estén relacionados con la alta tecnología, nosotros necesitamos formar recursos humanos también. Recursos humanos en materia de posgrado, en materia doctoral, en materia de investigación, y para eso entonces están los partners internacionales y los convenios para que enviar nosotros estudiantes a otras universidades. Para enviar a otras universidades, pero también la movilidad profesoral de universidades del extranjero con las universidades locales. Y otro cambio que tú planteabas también es el aspecto de la gestión. Nosotros tenemos que mejorar los controles de auditoría y de gestión en sentido general, porque la calidad a que nosotros aspiramos debe ser un eje transversal que permee, por así decirlo, todas las áreas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo: la docencia, la investigación, la extensión, la gestión, la internacionalización y todo esto en vinculación con el Estado. Es un hecho cierto que la UAS no recibe todo lo que debería recibir recursos, pero ¿qué tan bien se administran esos recursos? Y no estoy hablando de que alguien esté embolsillándose dinero, sino que muchas veces quizá por una administración deficiente se malgasta en lo que no se debe malgastar. Se invierte en lo que no se debe invertir, mientras en otras áreas no se invierte lo suficiente. Para el desarrollo de todos esos proyectos se necesitan recursos. Nosotros podemos hacer establecer todos los controles internos, porque en la UAS hay muchos controles internos. No podemos negar que quizás hay situaciones en términos de lo que es el manejo económico que hay que corregir, porque negarlo sería caer en una falsedad. ¿Hay botellas en la UAS? En la UAS, mira, la UAS es una institución macro. Y es del Estado. Que tiene necesidades incluso de recursos humanos en muchas áreas. Nosotros necesitamos más profesores. Eso me parece, porque nosotros necesitamos más profesores, porque incluso, ¿cuál es la carga docente de un profesor? Llega alrededor de 40 horas. Hay profesores que tienen 40 horas. Y díganme, 40 horas a la semana. ¿Puede un profesor dedicar? Eso es antihumano. Eso es antihumano. Entonces,
Y agrégale también que Sí. las 40 horas, pero para un profesor Preparar, tiene que emplear horas de preparación, horas de corrección de examen, horas de investigación, horas de consulta. Tiene también que hacer su maestría, que especialidad, Sí. tiene que hacer su maestría. Mantenerse al día. Tiene que Es hacer correcto. que mantenerse al día. Sin embargo, cuando tú ves los niveles de incentivo profesoral que tienen los profesores de nuestra universidad, dista mucho del promedio de América Latina. Incluso, déjame decirte una cosa, hay profesores que impartiendo 2 secciones al mismo tiempo, solamente se le paga una. Por ejemplo, si la media, el promedio de estudiantes por aula para América Latina, pudiéramos decir que hay 25 estudiantes. Hay sesiones de la universidad que tienen 60 y hasta 70 estudiantes. Entonces quiere decir que en una sola sesión el profesor estaría dando 2 sesiones, a veces hasta 2 sesiones Eso y media. atenta contra la Que No, calidad. eso atenta contra la calidad de la docencia. la salud del profesor. Y, por supuesto, para la salud. Atenta contra la calidad, atenta sobre la salud, pero tampoco el profesor recibe la remuneración necesaria. Entonces, eso atenta con toda la calidad en sentido general del proceso educativo. Sin embargo, tú ves que en otras áreas de la economía dominicana hay personas privilegiadas, mira, por decirlo, un regidor gana prácticamente lo que gana un rector. Un diputado Sí, supera lo que gana el el regidor rector. se conforma con el sueldo, porque entonces, regularmente gana mucho más. Mira, Gustavo, en la Son de las sociedad cosas que dominicana hay muchas distorsiones. Muchas distorsiones. Hay claro, muchas para resolver. distorsiones. En la UAS siempre se pinta el lado negativo, pero muchas veces no se vende lo positivo y los aportes que hace la universidad Bueno, es evidente, a la el sociedad aporte de la dominicana. universidad es evidente porque de donde más salen profesionales, personas que no pudieran estudiar, como ustedes dicen, si no fuera ahí, porque no todo el mundo puede pagar una academia privada, Pero aquí o en el exterior, son muy mira, pocas familias. Que Si ponen- Nosotros yo te preguntara a ti, entendemos. si yo te preguntara a ti como conductor y como una persona acuciosa, un profesional que después de cursar sus estudios universitarios, el profesor de la UAS tiene que hacer especialidad, tiene que hacer maestría, tiene que hacer doctorado, tiene que mantenerse estudiando permanentemente, tiene que estar asistiendo a congresos internacionales de sus respectivas áreas. Quiere decir que para un profesor tener un sueldo más o menos promedio que le permita enfrentar las necesidades básicas, tiene que tener 20 o 25 años trabajando. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué sueldo, qué salario, vamos a decir así? Pero no solo eso, Déjame perdón. terminar, perdón, Antonio. ¿Qué salario tú crees que debería tener una persona que en materia de formación tiene que tener alrededor de 20 a 25 años para poder cumplir las funciones universitarias que realiza un profesor? ¿Tú crees que debería ser el No, si en ingreso? justicia Mira. estamos hablando, yo diría que lo mínimo debería ser un sueldo de 200,000 pesos al mes. Pero para ¿cuánto? que viva con cierta decencia. Pero un profesor, para poderse mantener, tiene que acudir al pluriempleo. Tiene que trabajar en varias universidades y en varias instituciones. Bueno, se me y no decía- puede dedicarle el tiempo a la preparación que se requeriría Sí. para formar los recursos humanos en las diferentes áreas del Sí, y conocimiento. ahí hay una que deficiencia imparte la que universidad. ya eso va más allá Ahora, de la UAS, existen las otras en nosotros ese aspecto entendemos que aún con las deficiencias económicas que la tenemos y los recursos, porque muchos de esos planes y proyectos que la universidad pudiera desarrollar, pudiera implementar, requieren de muchos recursos en el área investigativa y en todo lo que es el compromiso social que tiene la universidad. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que hay que hacer un inventario de los recursos humanos que tenemos en el área administrativa, por ejemplo. Y en la parte docente ya dijimos que tenemos Hacen un falta. déficit. No, ahí Eso hace es lo que yo digo, falta. quizá hay demasiada Porque gente en un departamento de Es apoyo probable, hay y que, no en la hay, cantidad que, de profesores. hay que hacer ese inventario en base a una planificación y ver dónde esos recursos pueden ser más útiles Exacto. en otros. Porque quiero decirle otra cosa positiva en la UAS. La UAS es la institución que para usted ingresar al personal docente tiene que participar en un concurso. La UAS, en ese sentido, hemos retrocedido. Fue una institución paradigmática en materia de lo que es el desarrollo de la carrera administrativa. Ahí fue que comenzó en el país la carrera. Para usted ingresar al personal administrativo de la UAS tenía que participar en un concurso riguroso. Claro, el clientelismo y una serie de males que evidentemente han afectado la institución han dañado eso.
que era una cuestión sumamente positiva. Había mucho más rigor antes. Mucho más rigor. Había tanto rigor, bueno, las mejores secretarias que había en el país eran las de la UAS. La UAS es una institución que está sobre reglamentada. Nosotros tenemos absolutamente reglamento para todo. O sea, las legislaciones están ahí. El asunto es la voluntad de aplicar esos reglamentos, todas esas reglas, en los diferentes ámbitos del desenvolvimiento de la institución, porque le hablaba de 3 ejes: docencia, investigación y extensión. Los 3 están articulados y son importantes, son fundamentales para el desarrollo de la universidad. Ya hablamos de la docencia y de la pertinencia y la necesidad de readecuar los planes de estudio, los programas, la oferta curricular en función de las necesidades del país y de los proyectos y programas, porque somos una institución pública y debemos de estar enlazados con las instituciones del Estado. El Estado incluso debe de planificar y la UAS asumir un rol de asesoría en las diferentes áreas del conocimiento. De nuevo, por favor, le pido su anuencia porque tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos entonces a redondear esas ideas. Correcto. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando con los profesores, doctor Mauro Canario y con el profesor Medina. Ambos aspiran a vicerrectorías en el equipo de la profesora Emma Polanco. Y estamos hablando de los problemas de la UAS y también de los logros que tiene esta academia de tantos años, es la que más profesionales ha aportado. Y ellos hablan, por ejemplo, de las condiciones de precariedad en las cuales se desenvuelven los académicos de la universidad. Se les exigen una serie de calidades y de estudios, pero no se les paga en consecuencia. En promedio, ¿cuánto gana un profesor en la universidad? Depende, porque si es un profesor a tiempo completo, hay muchos profesores que son un profesor comenzando, que tenga 2 o 3 materias. Depende de la categoría profesoral. La categoría. Hay varias categorías, profesores PP que ingresan nuevos. El nuevo, por ejemplo, ¿qué va a ganar? La hora, eso cambia en función de la categoría, pero digamos que un profesor que tenga alrededor de 40 horas puede pasar algo más de 100,000 pesos. Pero 40 horas es casi una esclavitud. Algo más de 100,000 pesos. Depende de la categoría. Si tiene la categoría de adscrito. Si adscrito no llega. Si tiene la categoría. Porque entre 40 horas es una esclavitud. No, entre la categoría de adscrito y la de adjunto no hay muchas diferencias sustanciales. Donde hay muchas diferencias es entre los profesores profesionales, que son los que ingresan y todavía no han pasado. La UAS tiene, por ejemplo, y le hablo del área de humanística, que es de donde yo vengo, y hay unos profesores que son un lujo. O sea, por ejemplo, yo le voy a poner un caso, el profesor Albaine Pons. Albaine Pons, José Albaine. Es un lujo. Es biólogo. Doctor. Nos hace el honor de que él escribe aquí de vez en cuando para Centro. Es un PhD. Amigo, pero no, un hombre además con un conocimiento vasto. Y en todas las áreas nosotros ese es un profesor que sería un lujo en cualquier universidad del mundo. Pero yo temo que en un momento dado él se canse y diga, ya me cansé de esto. Pero yo creo que él se jubiló, pero está impartiendo. Porque le gusta. Claro, porque en el área de la salud. Luego son recontratados. Pero yo quería decir, puntualizar, porque estamos en acento y hay que acentuar las cosas, ¿no? Lo que usted quiera, profesor. Que el profesor universitario financia con su esfuerzo y con su dedicación y con su trabajo el sistema educativo. Subsidia, sí, eso yo le decía de en la universidad. No, pero en todas, porque no ganan. Pero en las privadas es peor. En las privadas es peor. Perdón, Antonio. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si un profesor está impartiendo 2 sesiones por la masificación de estudiantes, cobra una, él está financiando al sistema. Cuando el profesor tiene que dar mayor número de prácticas para poder igualar un salario más o menos adecuado, él está financiando el sistema también. Cuando el profesor tiene que emplear mayor número de horas, tiene que trasladarse desde la sede a lugares muy distantes, ganando el mismo
el monto económico por hora también está financiando. ¿Cuántos profesores tiene la UAS en estos momentos? ¿3.000, 4.000? 3.000 y algo. Harían falta por lo menos 8.000 para que la cosa se equilibre. Cerca de 4.000 entre profesores ayudantes, profesores, O sea, habría que duplicar esa cantidad para que haya cierto equilibrio. Debería haber por lo menos 8.000 profesores, sí. 8.000 para que respondan a las necesidades del número de estudiantes. De la sección. Y en lo que respecta a la investigación, porque es importante también, porque mucha gente dice, no, que la UAS no está en los rankings internacionales. Después quisiera venir para que hablemos de los rankings, porque de ahí se esconden muchos aspectos con respecto a la comparación de universidades. Por ejemplo, si tú analizas el presupuesto de la Universidad de Harvard o de Johns Hopkins. Usted me está hablando de instituciones o si tú analizas sí, espérate, o si tú analizas el presupuesto de Fordham University o del sistema de macro universidades de América Latina, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la UBA, la Universidad de Perú, la Universidad UNAM de México. Sí, pero estamos en el mundo, porque es que el mundo es global. Yo tengo que hacer un planteamiento global. Como aquí vivimos comparándonos, exactamente. Que ya somos un Nueva York chiquito, y si nos están comparando con las mejores universidades del mundo, pues yo tengo que decir qué es lo que pasa con la UAS y qué es lo que pasa con las universidades del mundo. Perdón, Antonio, cuando tú analizas el presupuesto de cada una de esas universidades en materia de investigación y desarrollo, en cualquiera de esas universidades... Es más que el presupuesto de la UAS completo. Es más que el presupuesto de la UAS. Mira, ¿cuál es la inversión de la UAS por estudiante? Eso es, mira... que se invierte aquí por estudiante en la UAS. ¿Cuánto es? Eso es insignificante. Mira, eso es insignificante. Yo te voy a decir, sin chauvinismo y nada que se le parezca, pero aquí se es muy injusto con la UAS y muy injusto con los profesores universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si aquí se pudiera hacer una disección analítica de la eficiencia y de la capacidad gerencial y de la productividad de una institución en función del monto presupuestario que recibe, aquí ninguna institución del Estado Dominicano se puede comparar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estamos abiertos para hacer el análisis en cualquier espacio. Mira, eso es así. La UAS tiene muchas virtudes, tiene sus defectos, porque, como le dije, es una institución donde tenemos que corregir, es un compromiso que nosotros tenemos como proyecto que vamos a dirigir la UAS a partir del el año próximo, ¿no? El proyecto que encabeza la doctora Emma Polanco. Pero la UAS tiene muchos controles internos. No vamos a decir que hay en algunas áreas personal supernumerario, innecesario. Quizás se necesitan, pero con una planificación, haciendo un diagnóstico de las necesidades. Doctores, que me gustaría que usted me hable un poco de ella, porque esa, uno viendo desde afuera, yo no vivo, no soy de la vida universitaria, hace mucho que salí y fui estudiante, pero que uno le enoja. Por ejemplo, que ver que hay grupos, y es verdad que son grupúsculos, porque lo dicen las autoridades, lo dicen los propios estudiantes, que tienen la capacidad de paralizar la universidad. Es un aspecto... ¿Cuándo lo van a poner fin a eso? O sea, no es justo que 200.000 estudiantes pierdan clases porque hay un grupo que se decidió apoyar a un fulano porque que está sometido a la justicia y ya se ha lío por una litis privada que no tiene que ver con la vida universitaria. ¿Cómo es posible eso? Mira, entre otras cosas, a veces por cualquier quitamenta paraliza la docencia. Gustavo, eso es una situación que hay que corregir. Crea un caos, que eso no puede ser. Claro, la gobernabilidad, ese estado de anarquía que algunos grupos, lamentablemente, cuantitativamente sin incidencia, ¿no? En la UAS, pero por la misma situación interna que se da, la falta de seguridad, cualquiera se para en una esquina, quema un par de goma y comienza a tirar piedra y ya interrumpe la docencia. Eso no puede ser. Dañando enormemente la imagen de la institución. Mientras se está desarrollando una jornada de investigación en el Manuel del Cabral, presentando a los investigadores sus proyectos, los resultados de la investigación, haciendo importantes aportes al país, a la academia, en una bocacalle hay un grupo de personajes ahí sin ningún tipo de control, tirando piedra, y viene la fuerza pública y se arma el lío, el caos, se suspende la docencia. Y eso es recurrente, en cada momento se presentan situaciones como esa. Entonces, nosotros creemos que la universidad
debe de tener controles internos. Controles internos. Yo le digo porque a ustedes, la seguridad, si ya sea en el equipo de ustedes con la doctora Polanco, si logran eso, yo creo que la universidad va a dar un salto. Pero que eso sería un paso enorme. Porque que no puede ser que enorme. No podemos seguir en ese caos, en esa anarquía. Que eso tiene que cambiar. Y las diferentes entidades que coexisten en la Universidad Autónoma de Santo Domingo están muy conscientes de eso. Nosotros tenemos que garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior de calidad. Eso sí, tenemos que garantizar la universidad como un espacio democrático y una universidad autónoma, pero una autonomía responsable. Que dicho sea de paso, muchos de esos desórdenes de la universidad en ocasiones son patrocinados por entes externos a la universidad con objetivos muy diferentes a la universidad. También eso hay que estudiarlo. Pero eso no se discute, sí, profesor. Lo que digo es que ¿por qué tienen la capacidad de incidir de afuera y dañar la universidad? Bueno, precisamente. Entonces ya ha llegado el momento, ya eso se estudió y ya hay un consenso de que eso tiene que cambiar y que nosotros tenemos que propiciar el desarrollo de los programas para que la universidad cumpla con su fin fundamental, que es formar recursos humanos, producir conocimiento y contribuir al desarrollo nacional a través de la ciencia y la tecnología. Y a eso vamos en la próxima gestión, que ya los profesorados están conscientes que deben dar la maestra Emma Polanco. Las elecciones están fijadas para el 20 de junio del próximo año. Hasta ahora. Se está planteando la posibilidad de adelantarla para el 20 de mayo, pero son el 20 de junio y el 20 y un mes. ¿Por qué el adelanto? No, por un asunto ya interno de planificación de los funcionarios que salen para que puedan tener su asignación docente, porque ocurre que en el sistema actual, cuando un funcionario sale, sigue cobrando el mismo sueldo durante 6 meses, durante el ciclo siguiente, ¿no? Porque cuando sale del cargo, prácticamente ya el semestre está iniciado. Y eso le daría tiempo para que pueda ajustar su carga académica, reintersarse a sus labores docentes, y eso beneficia económicamente a la institución y corrige distorsiones que se han presentado en ese aspecto. Nosotros somos conscientes de la necesidad de ajustar la institución, de readecuarla y reconocer esas deficiencias, porque no vamos a ser ilusos y decir, no, en la UAS todo está bien, todo marcha bien, ahí no hay nada, eso no es verdad. Ahí hay en términos administrativos, docentes, en todos los aspectos, tenemos que tomar medidas, pero siempre manteniendo el espíritu, la filosofía de la universidad como institución abierta. ¿Ustedes piensan que por ejemplo, los partidos políticos inciden demasiado? Bueno, los partidos políticos siempre han incidido en la UAS. Pero como en los últimos años más. Pero creemos que hay que hacer plantearse una diferencia entre lo que es la academia y lo que es el partido. En casi todas las instituciones públicas, macro universidades como esta en América Latina, tienen incidencia los partidos políticos. Pero una cosa es que puedan tener incidencia y otra cosa es que la determinación de lo que es el accionar académico, porque no se puede confundir una academia con un partido, ni que los intereses de la academia estén subordinados a los intereses de un partido. Con eso hay que romper, porque la institución debe de estar por encima de los intereses particulares de cualquier grupo, el que sea. Y la universidad, en ese sentido, yo creo que la mayoría de los académicos, de los profesores y de los estudiantes están de acuerdo con ese criterio. Y creo que en el caso nuestro, como proyecto, vamos en esa misma línea, ¿no? De fortalecer la institucionalidad de la universidad. Porque cuando hablamos de institucionalidad, es que los organismos funcionen, es que se respeten los estatutos, que se respete el estatuto orgánico y que se respeten los reglamentos. Porque yo te decía a ti al principio que la universidad está reglamentada en todo. Tenemos un estatuto orgánico que viene siendo la carta magna que rige la institución en todos sus aspectos, en todo su accionar. Pero ese mismo estatuto orgánico también hay que revisarlo, porque tiene aspectos que requieren de cambios, de transformación o de modificación, pero todo esto es en base a un proceso, porque también los procesos de cambio no podemos llevarlo a un nivel tal que nos pueda crear
un clima de ingobernabilidad. La UAS es una institución donde convergen muchos sectores. Y gobernar la UAS, muchos dicen que incluso es más difícil que gobernar el país. Es probable que por sí. la concentración de intereses. Y además porque hay más libertad Y, también. no, es una institución con mucha libertad y esa libertad hay que mantenerla, pero no se puede confundir la libertad con el libertinaje, ni Tiene la que ser bien democracia con el administrado, bien democratismo. administrado. Debe de haber un orden, Exactamente. debe de haber disciplina. El empleado que no trabaje, que tenga un sistema de consecuencia. Sí, o se Y no despide se han parado. o hace algo. El profesor que incumpla también. O el estudiante que nosotros teníamos ustedes en el pasado. Usted entraba al colegio universitario y existía la baja estudiantil en Sí, 3 sí. niveles. La prueba académica, baja provisional y baja definitiva. Porque es verdad, nosotros no podemos mantener un estudiante durante 10 años, 15 años, que no aporte nada ni hace nada. O que quizás Quemándose. ya dejó de interesarse. Ahora, cuando es por factores ya de la propia academia que el estudiante no pueda seleccionar, porque quiero decirle una cosa, la gran mayoría de nuestros estudiantes se gradúan jóvenes, porque con eso hay una confusión en muchos sectores que creen que en la universidad se gradúan viejos. Eso no es verdad. Vaya una graduación de esta masiva que nosotros No, hacemos. yo he ido, vamos a Y llegar. ahí, la gran mayoría son muchachos jóvenes No de 20 podrá haber y pico uno de que años. quizás porque se vio Y- obligado a trabajar y a No, tomar son poca muchos materia, dura factores, más. factores socioeconómicos que muchas veces tienen que retirarse, volver. Por un tiempo, y por volver. las dificultades de la oferta de secciones, porque eso también tiene una razón económica. El estudiante no puede terminar su carrera a tiempo porque solo puede coger 3 materias, 4 materias. Son muchos factores, pero en su gran mayoría, nuestra población estudiantil y los que se gradúan son estudiantes que lo hacen en un tiempo más o menos aceptable. Bien. Y en edades que están en correspondencia con lo que la sociedad exige. Y además que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo llegan los estudiantes, la mayoría de estudiantes de establecimientos educativos con seria deficiencia. Que es un y a factor. Claro, nosotros, no se le puede pedir que rindan igual que no nosotros. se le puede Sí. pedir, sin embargo, los Porque- profesores de la universidad y el sistema universitario le da respuesta también a esa distorsión. Pues nosotros tenemos el del ciclo sistema. básico, por ejemplo. Que para tratar de complementar. Las deficiencias. Pero usted cree que con letras 011 o 012, un estudiante que viene con serias deficiencias, carencias, eso se va a corregir. No, definitivamente que no. Es difícil, es decir, que hay problemas hemos estructurales llegado que al vienen en final. el sistema, ¿no? Y que nosotros se reflejan en la UAS también. Así es. Muchísimas gracias a los profesores, doctores Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y al doctor Mauro Canario, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesor de esa misma facultad. Muchas gracias, les deseamos suerte a ustedes y a la profesora Emma Polanco. Más adelante, cuando el proceso ya esté más cercano, les volveremos a invitar para que hablemos de esos temas y de otros interesantes, por ejemplo, tipo quizá de carrera que hacen falta, Claro. qué se puede ¿No? Y hacer los para que planes la universidad específicos por las áreas. Exactamente. Por Aquí ejemplo, en estará. materia de extensión, yo tengo mucho que hablar, no nos dio En tiempo pues, ahora. un próximo pero programa vamos a hablar para de un esas próximo cosas. programa hablaremos. Muchas de eso. gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.